Aprendíamos hace 8 días en el capítulo 3 del libro de Hechos que Pedro y Juan subían al templo llamado La Hermosa, ¿a qué? A adorar a Dios. No hay necesidad de que el grupo de alabanza me inspire para yo venir a adorar. No es necesario que se suba la directora para dirigir o el director. No es solamente llegar a sentar a esperar que empiece el servicio, no. El culto o el ayuno o el servicio empieza desde que yo me levanto. En mi corazón un agradecimiento y una adoración al Señor y contento de venir a adorar a Dios y contento de venir a estar juntos y en armonía en la presencia de Dios. Ese es el orden de Dios. Y Dios quiere poner orden a su iglesia. Amados, y le he denominado, es necesario perseverar en el camino. Y cuando nosotros queremos perseverar, lo primero que debemos entender es que lo que yo hago tiene sentido. El sentido es una búsqueda personal que trata de encontrar la trascendencia de mi vida. Hay gente que dice, no le encuentro sentido a esta vida. Yo no le encuentro sentido a lo que hago. Pero cuando nosotros sabemos lo que debemos hacer y cuál es el resultado de lo que yo hago, le encuentro sentido, entonces yo voy a perseverar, yo voy a seguir adelante. Y me llama la atención el caso de Moisés. Moisés, todos conocemos la historia de Moisés, o la mayoría conocemos la historia de Moisés, y fue criado en un palacio, formado para ser algún día también el faraón o alguien que dirija la nación, con todo el estudio, los beneficios, las riquezas. Pero él nunca olvidó su esencia y él nunca olvidó al Dios de sus padres. Y dice que cuando ya era adulto prefirió el vituperio, la persecución, dejar las riquezas, dejar la vanagloria de la vida. Y se dedicó al camino del Señor, abandonó todo. Cuando nosotros encontramos el sentido a la vida, pero a la vida cristiana, la verdadera, amado, estamos dispuestos a dejarlo todo. Y él fue perseguido, pero Dios lo escogió para que sacara a su pueblo de la esclavitud, porque sabía que él iba a perseverar en el tiempo, y no fue cualquier tiempo ni cualquier lugar, era en un lugar desierto, y por 40 años este hombre perseveró a pesar de toda la incomodidad, a pesar de que siempre estaban murmurando, porque la gente, a pesar de que él era la conexión con Dios, él garantizaba que la presencia de Dios estuviera ahí. Él estaba organizando la avanzada de cada uno de ellos. El pago del pueblo siempre era murmurando en contra de él. Pero sin embargo, dice la palabra que él se mantuvo firme, como viendo al invisible, puesto sus ojos en el galardón. Amado, cuando nosotros tenemos puestos los ojos en la meta, cuando tenemos nosotros los ojos puestos en el galardón, nosotros nos vamos a esforzar y sabemos que nuestra vida tiene sentido. Pero muchas veces no le encontramos sentido a la vida espiritual, a la vida en Cristo, porque no conocemos la verdad. En el capítulo 73 del libro de Salmos, también hice referencia de eso hace 8 días. Dice la palabra que el salmista puso sus ojos en la gente y en el mundo, y vio que él estaba pasando trabajo y los de afuera cada día tenían más, ni se enferman, estaban más gorditos, con una 4 puertas, con una finca, con el mejor celular. Y dice que se llenó de amargura, se llenó de envidia. Pero me llama la atención porque en los versículos 13 y 14 de ese mismo Salmo 73, él dice,
en vano, en vano me he guardado, en vano he guardado mi corazón, en vano he limpiado mi corazón, en vano he limpiado mis manos. No le encontraba sentido, porque usted dice, pero es que no tiene sentido. No tiene sentido. Yo guardo mi vida, trato de agradar a Dios, y resulta que el que no lo agrada está peor que yo. Entonces no encontramos sentido. Pero cuando vamos a la verdad, le encontramos sentido a todo lo que está sucediendo. Y él dice, hasta que entrando a su santuario, a su presencia, solo en su presencia, cuando tenemos comunión con Él, podemos entender que Él le da sentido a nuestra vida. Y que un día cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y todo lo que nosotros hicimos en el Señor, todo lo que dejamos por el Señor, tendrá sentido y tendrá un pago y tendrá una recompensa. Por eso dice la palabra allá en Mateo 24, dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay recompensa, hay pago, hay bendición, hay salvación para el que confía en el Señor, le encuentra sentido a su vida y permanece, ¿verdad? Persevera a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la oposición. Nosotros seguimos perseverando en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren perseverar? Dios está buscando hombres y mujeres que perseveren hasta el fin. No se queden en el camino. Pero nos falta, como decía ahora, conocer la verdad. Sin conocer la verdad, no vamos a perseverar. La palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo quisiera que vamos a correr rápidamente en la palabra del Señor para que encontremos un sentido. De pronto estamos hablando de sentido para perseverar, y vamos a mirar en estos domingos, si Dios lo permite. Vamos a hacer un par el próximo domingo, porque pues no tenemos uno solo y vamos a esperar que estén nuestras damas aquí para continuar en este tema maravilloso. Pero para conocer esa victoria que tuvieron las personas de la iglesia primitiva, aquellos que empezaron en la iglesia. Amados, miremos la palabra, dice en Hechos capítulo 1, versículo 4, un versículo precioso, maravilloso. Dice la palabra, y estando juntos, ¿cómo estaban? Les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Escuche bien esto. Estoy hablando del libro de los Hechos del Nuevo Testamento, que se le llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero en realidad debería ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos se da el cumplimiento de las promesas de Dios. Él dice, mira, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Quién anunció la promesa? Jesús. Por eso él dice, oísteis de mí, ¿qué? La promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Era la venida del Espíritu Santo. Y la promesa la da el Padre. Dice, el Señor le dijo que se quedaran juntos allí. Y dice la palabra que se quedaron 120 personas con los discípulos, con los apóstoles, las mujeres allí. En 15 días que las mujeres vengan renovadas de ese retiro. Yo sé que les va a gustar la palabra que viene, hablando de las mujeres. Y dice que allí Jesús, en este momento que él está hablando, ya fue resucitado, ya había muerto, ya había padecido, pero resucitó al tercer día, como dice las Escrituras. Estuvo allí, dice la palabra, que estuvo durante 40 días con ellos, después de resucitar. Estuvo con ellos 40 días y les hablaba del reino.
Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Le dijo, no se vayan de Jerusalén todavía. Todavía no se vayan. Porque viene el cumplimiento de la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Jesús les dijo, ¿cuál es la promesa? Que venía el Espíritu Santo sobre cada persona, sobre toda carne, sobre todo niño, sobre todo varón, sobre toda mujer. Y ellos obedecieron, versículos 13 y 14. Se quedaron los 120. Maravilloso. Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14. Dice, todos estos, ¿qué hacían? Dios quiere que perseveremos. ¿Y en qué perseveraban? En la oración y ruego. Ellos ahí no entendían que debían esperar, está bien, pero no para solamente ser parte de un grupo. No es solamente para sentirse bien, ni los privilegiados porque Cristo se les apareció resucitado. No, era necesario que ellos perseveraran. No eran raticos, se perseveraban en oración y ruego, pero no solo todos estos varones, sino con las mujeres. Ya las mujeres ahora estaban también activadas para empezar a servirle al Señor. Ya habían en vida financiado el ministerio del Señor. No les voy a adelantar la próxima prédica, pero dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? De Jesús. Aunque dicen que no, pero la Biblia tiene muchos textos donde habla de los hermanos de Jesús. Y dice que los hermanos de Jesús no le creían, le hacían bullying, pero cuando lo vieron resucitado, le creyeron. Habían 120 personas reunidos, pero dicen algunos nombres importantes. Amados, es necesario conocer la verdad. Y ellos, la verdad de ellos ya no era solamente por lo que habían oído. Habían visto a Jesús resucitado. Y eso les animó, eso les ayudó. Y cuando nosotros conocemos la verdad, la vida entonces tiene sentido. Cuando no sabemos la verdad, no tiene sentido nada. Hay una vida mejor después de esta. Y la gente vive en la tierra como si se fuera a quedar para siempre. Y ahora un espíritu de acumulación, de tener, hay una competencia. Porque como ahora están las redes sociales, nos muestra y aquel tiene y yo no tengo. Y hay una cosa, pero nadie se va a llevar absolutamente nada después que se muera. No he visto entierro con trasteo, no lo he visto y creo que no lo va a haber. Pero dice la palabra que está establecido en Hebreos 9:27 que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Es decir, que no hay reencarnación. Sería muy difícil, hermano, uno trabajar tan duro en esta vida y reencarnar después en un burro, más carga todo el día. No. Eso tumba la reencarnación, gracias a Dios. Pero un día le daremos cuentas al Señor porque allí muere nuestro cuerpo, pero vamos a seguir en vida, en nuestro espíritu. Y por eso, cuando nosotros sabemos la verdad, entonces sabemos qué hacer. Y cuando nosotros conocemos la verdad, entonces vamos a perseverar hasta el fin. Solo un amén, Dios les bendiga hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Amados, en el capítulo 2 del mismo libro de Hechos, versículos 1 y 4, vino el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿Quién me dice? Jesús prometió que venía ¿quién? El Espíritu Santo. Y dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos. Vean, nuevamente especifica que todos estaban obedeciendo lo que Jesús les dijo. No se vayan de Jerusalén. Y se quedaron todos unánimes juntos. Versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo. ¿Cómo? No dice que vino un viento. Dice, ¿cómo? Está haciendo un símil, está comparando. Dice, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿cómo? Sentados. Verso 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No es que estaban con fuego, dice, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Empezaron a hablar nuevas lenguas. Verso 4. Y fueron todos los que estaban ahí, los 120, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Todos se cumplió la promesa. Anteriormente el Espíritu Santo venía y capacitaba a una sola persona, al rey puede ser, o al profeta, y los capacitaba para una tarea en especial. Pero ahora la promesa de Dios cumplida era que ya no iba a ser sobre un rey o sobre un profeta o sobre un juez, sino sobre todo aquel que le creyere. Por eso dice Hechos 1:8 y dice, y recibiréis poder. ¿Qué van a recibir? Cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos capacita para ser testigos, para testificar de sus maravillas, para testificar que hay un mundo mejor, para testificar que hay un Salvador que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros y que hoy vive para la gloria del Padre y quiere vivir con nosotros para siempre. Y no solamente sobre nosotros para capacitarnos, pero dentro de nosotros, para poner ese sello como hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros, pero los que le hemos recibido como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Entonces Dios cumplió su promesa y vino sobre 120 personas. Amados, en los versículos 14 y 15, ¿usted recuerda quién fue el que negó a Jesús y dijo, no lo conozco? Pedro, pero ahora vino sobre él el Espíritu Santo. Y mire lo que pasa. ¿Cuántos estaban en el aposento alto? ¿Cuántos estaban esperando? ¿Cuántas personas? 120 personas. Tenga esto en cuenta, 120 personas. Estaban allí con los apóstoles, con las mujeres, y ahí estaba María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Ellos recibieron también el Espíritu Santo. Pero dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, con los otros apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo, ¿a quién les habló? Porque dice la palabra, escuche bien, que ellos estaban allí sentados, estaban juntos, estaban unánimes, obedeciendo lo que Jesús les dijo, no se muevan de allí, espere que venga el cumplimiento de la promesa, y la promesa era la venida del Espíritu Santo sobre sus vidas, para capacitarlos, para transformarlos. Ahora Pedro ya había recibido el Espíritu Santo vino sobre él, y recuerde que dice la palabra que ellos empezaron a hablar nuevas lenguas. Empezaron a hablar idiomas que ellos nunca habían estudiado. Pero recuerde que estaban en la fiesta de Pentecostés, estaban allí. Y eso, la fiesta, pues era una fiesta donde iban muchos, no solamente los judíos, sino otros que venían a adorar. Y todos ellos vieron lo que pasó, el estruendo, lo que
como un viento recio y vieron que esos discípulos estaban hablando en otros idiomas y algunos de ellos dijeron, estaban hablando mi idioma. Se identificaron porque les podían entender, ellos venían del extranjero. Dice, se repite varias veces, dice, quedaron atónitos, quedaron sorprendidos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y algunos dijeron, están borrachos, están locos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, se pone en pie junto con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, extranjeros también, esto sea notorio y oíd mis palabras. Se le dice, estén atentos a mis palabras, escuchen muy bien. Porque estos no están ebrios, no están borrachos, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Siguiente versículo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Allí empieza a explicarles Pedro que era el cumplimiento de la profecía que dio el profeta Joel, donde dijo que el Espíritu Santo de Dios se derramaría sobre toda carne, es decir, sobre toda persona, hombre, mujer, niños, sobre los ancianos. Era el cumplimiento de esto. Y él entonces les habla allí y les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Escuchen muy bien. Ustedes mataron al autor de la vida, a Jesucristo. Pero Él no quedó muerto, sino que el Padre lo ha glorificado. El Padre lo ha levantado de los muertos como profetizó David. Él les habla de la profecía de David. Que su cuerpo no iba a haber corrupción, es decir, que su cuerpo no se iba a descomponer, porque el Dios de los cielos, el Padre Celestial, lo iba a resucitar para darnos a nosotros salvación, para darnos a nosotros vida eterna. Cuando Él murió en la cruz por nosotros, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, porque Él recibió el castigo que merecemos nosotros por nuestros pecados. Para que tuviéramos paz con Dios, Él recibió el castigo. Y cuando Él resucita, garantiza nuestra salvación, porque Él dice que un día nosotros juntamente con Él estaremos para siempre. Y Él le dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Y dice la palabra que ellos se compungieron en su corazón. Es decir, que cuando ellos entienden lo que había sucedido, dice que ellos sintieron como que una espada atravesó su corazón, porque habían pecado, habían preferido a un ladrón antes que a Jesús, porque no se dieron cuenta que el mismo Dios se reveló y vino a la tierra para darse a conocer, para traer la salvación. Pero dice la palabra que cada quien se apartó por su camino. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La gente prefirió su propia vida, pensando que eso era nada más. Ahora comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero Él dijo, no, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Dale un aplauso al que vive en esta hora. Y ellos sintieron ese dolor y la necesidad del arrepentimiento y le dijeron, varones amados, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Él le dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. La necesidad de la salvación, el primer paso es el arrepentimiento de nuestros pecados.
el vivir nosotros nuestra vida conforme a nuestros propios propósitos, viviendo una vida con el sentido del mundo y no con el sentido de Dios. La palabra dice que la maldad del corazón, el pensamiento de los hombres en la tierra era de continuo al mal, y Él dice, no, hay que arrepentirse de eso y alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Amados, con esa predicación, aquel hombre Pedro que recibe el Espíritu Santo, dice que se convirtieron 3,000 personas, 3,000 personas oyeron y creyeron la palabra de Dios. Ahora nace la iglesia con 3,120 personas. La iglesia nació en Jerusalén, la iglesia no nació en Roma. Roma se apropió, pero la iglesia nació en Jerusalén. En el capítulo 2, versículo 37 en adelante, vamos a avanzar para terminar. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón, les entró una espada en el corazón, un dolor en el corazón. ¿Al oír qué? La predicación de Pedro. Escuche, cuando hablo del orden de Dios, es que no es solamente decir, es que voy a orar para que Dios me aumente mi fe. O decimos, bueno, vamos a levantar el paralítico y uno lo ve, wow, y uno dice, vamos para que se fortalezca la fe de la iglesia. Todo eso es bueno, todo eso es necesario, pero no es el fundamento de la palabra. Porque ellos escucharon el estruendo como de un fuerte viento. Ellos vieron aquellos discípulos que estaban allá hablando en lenguas extrañas o lenguas que ellos no conocían, en nuevas lenguas como de fuego, y quedaron atónitos, quedaron sorprendidos. Amados, los milagros son buenos para ver la gloria de Dios, pero lo que convierte no es el milagro, lo que convierte no es el grito, lo que convierte no es el ruido. Lo que convirtió a 3,000 personas fue la predicación de la palabra de Dios que entre en su corazón, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La gente quedó atónita, la gente quedó sorprendida, la gente ve el milagro. Yo he visto gente aquí llorar y le dice, tu número de cédula es 73, y llora, y dejo mi cédula, tu hija se llama tal, gloria a Dios, y lloran y se revuelcan, pero se van y siguen siendo lo mismo afuera. Siguen siendo lo mismo. Y me profetizaron y me recordaron que cuando yo nací me dejaron caer, y eso solo lo sabía mi mamá y yo, lloramos y todo eso, pero salimos y seguimos siendo los mismos. El Espíritu Santo convence de pecado, de juicio, de justicia con la palabra de Dios. Es la palabra la que entra a nuestro espíritu, y es la palabra el martillo que quebranta la piedra de la persona que es dura y que se resiste a la palabra, que se resiste a la verdad. No es la cantaleta, es el Espíritu Santo que entra con la palabra. Gloria al Señor, dale un aplauso al que vive. Y la palabra es la espada de dos filos que entra hasta lo más profundo del corazón de los hombres. A la gente hay que darle el testimonio, hay que contarle, pero hay que hablarles la palabra. Y la palabra hizo que 3,000 personas dijeran, yo recibo a Cristo como mi Salvador y mi Señor. Y empiezan una nueva vida. Y dice, vamos al siguiente versículo, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le dijo, estos no están borrachos, ustedes quieren experimentar lo mismo, primero arrepiéntanse.
Bautícense y van a recibir el don también. Arrepentimiento, bautismo para identificarme con Cristo y recibo el don del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, vamos, que el tiempo se me fue, porque para vosotros es la promesa, para ellos la promesa de la venida del Espíritu Santo, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. La promesa es para todo, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todo el que tenga el corazón abierto para Cristo. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y con otras muchas palabras testificando, y mire que se cumplió, Jesús les dijo, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Un hombre iletrado, no era estudiado, era solamente un hombre, un pescador, y ahora se levanta y testifica y habla con el poder y el denuedo que le da el Espíritu Santo. Y dice, y en otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, salgan de esta perversa generación. Sigue diciendo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero que dice, escuche muy bien, no lo pase por alto. Volvamos nuevamente, dice, así que los que recibieron la palabra. No todo el mundo es que escucha la palabra la recibe. No todo el mundo la recibe. Recibirla es apropiarse de ella. Porque la palabra pega muchas veces. No, a mí no me parece. Bueno, yo creo que no es tanto. No. Eso no. Él dice, cuando oigas mi voz no endurezcas tu corazón. No, yo no voy a perdonar. Eso dice ella, pero es que no sabe. No, es que me hablan de ofrendar. No, pero empezamos con una lucha y dice, no, reciba la palabra. Y el que la reciba, se la lleva y la pone en práctica, porque no la recibe para ponerla de lujo, sino en el corazón. Y dice, y los que recibieron la palabra, quiere decir que alguno no la recibió. Y los que recibieron la palabra, y él les dijo, arrepentidos, ¿qué? Y bautícense, y dice la palabra, fueron bautizados 3,000 bautismos, tremendo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, se añadieron a la iglesia. Ya no eran 120, ahora eran 3,120. Pero ya para entrar en el final, lo que yo les decía, el orden, mira el orden que viene, dice, las cosas que caracterizaron a la iglesia que empezó, esas cosas tienen que caracterizar al pueblo de Dios. No vengo para que me amen, para que me reciban, para que me abracen, para sentirme bien, para que me dejen ser yo, para que me dejen realizarme. Eso es parte de lo que Dios quiere. Pero dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina es la enseñanza. Cambio lo que yo había aprendido, lo que me enseñaron mal. Me enseñaron religión, pero ahora encuentro la verdad y Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora quito mis paradigmas, ahora quito mis argumentos y la palabra dice derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y dice, perseveraron en la doctrina de los apóstoles, porque si hay una buena doctrina, hay una buena vida cristiana. Si hay una buena doctrina, una buena enseñanza, yo sé cómo orar. Me va a dar sabiduría para saber cómo responder en cada necesidad y en cada situación. Y yo debo perseverar en la doctrina, el creyente debe perseverar en la doctrina. ¿Y cómo va a conocer la doctrina? Se conoce la palabra. Por eso debo recibir la palabra, estudiar la palabra y estar atento a la palabra. No solamente para que me hable y me diga qué voy a vivir en el momento. Es para que me instruya para vivir una vida efectiva, que verdaderamente llegue al blanco. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1. Número 2, en la comunión los unos con los otros. La comunión es más que una amistad. Podemos decir, tengo amistad con el Espíritu Santo. Dios quiere que tengamos comunión con el Espíritu Santo, porque la comunión es de todos los días.
Y en la comunión, cuando nosotros tenemos comunión con alguien, con nuestro mejor amigo, con nuestro familiar más cercano, es porque hay una identidad en nuestros pensamientos. Nos identificamos nosotros en nuestros propósitos. La palabra dice, andarán juntos si no se ponen de acuerdo, es muy difícil. Pero usted encuentra que, como dice ahora, hago clic con esa persona porque me identifico. El creyente se tiene que identificar con el creyente que adora a su mismo Dios y está dispuesto a obedecer al Señor. Por eso dice Dios, no te unas en yugos desiguales. Y ellos empezaron una comunión que no tenían antes. Empezaron a decir, este es de los míos. Por eso dice la palabra que debemos nosotros proveer, debemos ser generosos. Y dice, preferiblemente, especialmente con los de la familia de la fe. Una comunión entre nosotros, ¿sabes por qué? Porque cuando hay comunión, el carácter de nosotros se fortalece y se forma. Dios nos puso en un hogar para fortalecer y formar nuestro carácter. Y cuando usted viene a la iglesia, encuentra gente no perfecta, gente imperfecta, que viene con el mismo propósito de adorar a Dios. Y voy a encontrar gente con la que me voy a rozar, gente con la que me voy a tropezar. Y no se trata de amargarme e irme de la iglesia, sino decirle, Señor, ayúdame, Señor, a amarle. Porque ¿qué dice usted con el esposo? Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? O dame paciencia, Señor, con estos muchachos. Y Dios te dice, ¿en qué dice? En 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente. Entonces no pida paciencia, pida amor. Estoy hablando de aprender el orden de Dios. Porque cuando yo tengo amor, tengo paciencia. No te hago pedacitos porque te amo. Y Dios nos enseña a nosotros a aprender en la comunión. Cuando nos vamos porque tenemos roces, no hemos dejado que Dios nos forme. Agarre la palabra, apropiese de la palabra. Porque ya Dios nos mandó a perseverar en la doctrina. Y la doctrina dice que debemos soportarnos los unos a los otros. Soportar no es solamente soportar, soportar es sostener los unos a los otros. Y orar para que sean transformados y cambiados, no solamente para que se queden así. Pero número 1, perseveraban en la doctrina. Número 2, en la comunión los unos con los otros. Número 3, el partimiento del pan. Quisiera hablar de esto en la próxima prédica. Y número 4, dice ¿qué? Y en las oraciones. Y allá en el capítulo 1 dice en las oraciones y ruegos. El creyente debe perseverar en la doctrina, en la enseñanza, en la comunión, en servirle al Señor. Eso es lo que vamos a hablar un poco del compartimiento del pan, pero también en las oraciones. Entonces no vengo solamente a la iglesia para pasarla bien, para pasarla chévere. Yo vengo a adorar a Dios. Yo vengo a orar. Yo vengo a estar en comunión. Y qué bueno que podamos estar juntos y en armonía. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Así que cuando conocemos la verdad, usted hoy va a perseverar y va a decir, yo voy hacia adelante. Porque ya le encuentro el sentido a mi vida. Porque Dios tiene salvación para mí. Porque Dios tiene bendición. Porque tengo un tropiezo con el hermano, pero yo voy a perseverar y voy a salir. Ningún hermano me va a hacer salir de la iglesia. Ningún hermano me va a hacer apartar del Señor. Nada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Le encuentro sentido, que hay respuesta en la oración, que hay respuesta en el ruego. Y voy a obedecer y voy a administrar bien lo que Dios me dio. Voy a ser un mayordomo de lo que Dios ha puesto en mi vida.